Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Les había dicho que cuando ponemos atención al mensaje divino revelado en su palabra, entendemos que el asunto central siempre es Cristo. Y les mencioné esas 3 figuras de comunicación que aparecen mucho en la Biblia, que nos ayudan a encontrar el mensaje en todo. Pero les dije que no son solo esas 3, que hay más. Esas son las más comunes y en el próximo video les mencionaré una 4ª. Pero siguiendo el contenido de 2 Corintios, debo detenerme en este asunto tan especial. Uno que si lo observamos encontraremos todas estas figuras de comunicación ahí. Uno de los momentos trascendentales de nuestra existencia, quizás el más angustiante para la mayoría, es cuando llega la muerte. Hoy hablaremos de ella. No desde la perspectiva de cómo superar la pérdida de alguien que amamos. Eso quizás lo toquemos en otro momento, en otra serie, pero aquí quiero que veamos cómo debemos, como creyentes, manejar la idea de la muerte. Hay personas a las que les aterra incluso mencionar ese tema, pero el cristiano ve en este asunto algo que forma parte de su estilo de vida. Tan así que en 2 Corintios 4 leemos a Pablo decir: llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hay un día en el que todos nosotros moriremos. Probablemente no será al mismo tiempo, pero eventualmente todos cruzaremos ese puente. El escritor a los Hebreos nos asegura que está decretado que el hombre muera. Lo que aquí traducen como decretado es del griego apokeitei, asentar, establecer. Dios ya lo determinó. Y después de ello viene el juicio. En 2 Corintios leeremos, y ya lo hemos citado antes, que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Así que también está establecido que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por cierto, el término griego para juicio es crisis, de donde viene esa palabra en nuestro idioma, que nos habla de un tiempo difícil. Sin embargo, en el griego no es un concepto negativo, viene de la palabra raíz para distinguir, por eso se usa también para juzgar. Se refiere a hacer una distinción, a tomar una decisión que distinga entre diferentes opciones, entre diferentes cosas, entre diferentes caminos. Aquí están ambos términos dentro del versículo que leíamos, solo para cotejar. Así que ha sido establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto comparezcan ante Cristo para ser juzgados. Te repito, todos llegaremos ahí. Y no tenemos por qué pasar el tiempo aquí llenos de pánico. La muerte, irónicamente, es parte de la vida. Recuerden que Dios hace esas cosas que son humanamente absurdas, porque nuestra lógica humana, limitada, pequeña, frágil, no comprende la grandiosa sabiduría de Dios, y Dios se place en hablarnos así, confrontando la razón o las emociones humanas. Por eso en 2 Corintios 5, que es donde leeremos principalmente hoy, encontraremos esta pequeña frase del apóstol, que es tan pequeña que muchos traductores hasta la encierran entre paréntesis, pero no es un paréntesis, es el argumento central de lo que Pablo nos está hablando. Creer no en lo que vemos, sino en lo que Dios nos ha dicho, creer en Él y no en las circunstancias, no en las opiniones, no en los anhelos, no en los miedos, no en las voces, creerle a Él, por fe y no por vista. Así andamos. Por eso dijo a los de Roma, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Así que cuando Dios determinó que camináramos por fe y no por vista, está fortaleciendo nuestra esperanza y está fortaleciendo nuestra paciencia. Estamos haciendo ejercicio que nos ayude a crecer en esas áreas. Los creyentes no caminan por lo que ven, lo que sucede a nuestro alrededor, lo que percibe nuestros sentidos, lo que agita nuestras emociones, lo que asusta a la lógica humana, no es lo que debe conducirnos. Nosotros confiamos en el Señor, hemos puesto en Él nuestra esperanza. Nos abandonamos en sus manos, sabiendo que lo que Él hace es lo mejor. Aunque nosotros no lo entendamos o aunque nosotros prefiriéramos otra cosa, porque nuestra mente no lo sabe todo ni lo entiende todo como la de Él. Así caminamos. Por eso nunca entendí aquel pánico de aquel famoso Y2K, de ese miedo con el que el mundo se envolvió ante la llegada del año 2000 y en el que muchos cristianos e incluso pastores incitaron pánico en vez de confiar en Cristo. Les haré una mala ilustración porque tiene sus defectos, pero en la película de Titanic, de Leonardo DiCaprio, 1997, para quienes la vieron, hay una escena donde el caos es mayor. Todos saben que el barco se hundirá en medio de las aguas heladas y lejos de tierra. Una historia dramatizada de un evento real de 1912, en el que de verdad más de 1,500 personas perdieron la vida. Pero en la película está esta escena en la que en medio del caos de gente corriendo, asustada, en pánico, gritando, los músicos, incluso sabiendo lo que pasa a su alrededor, toman sus instrumentos y siguen tocando. Y eso pasó de verdad en 1912 con estos músicos. Lo que no entiendo es cómo hay gente sin Cristo que pueda aceptar su destino con entereza y haya creyentes con Cristo y en Cristo que entren en pánico por lo que sucede alrededor. Les repito, los creyentes no deben caminar por lo que ven. Lo que sucede a nuestro alrededor, lo que perciben nuestros sentidos, lo que agita nuestras emociones, lo que asusta la lógica humana, no es lo que debe conducirnos. Nosotros confiamos en el Señor, hemos puesto en Él nuestra esperanza. Y les decía que la ilustración es defectuosa porque ellos tocaban aceptando la tragedia. Pero los que han puesto su confianza en Cristo entienden que eso que sucede alrededor no es el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no termina ahí la historia, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y me llama la atención la cantidad de versículos que vamos a utilizar hoy, que comienza Pablo diciendo sabemos. Pero todo eso que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida, todo es para bien, todo. Sabemos que hay un tiempo señalado para todo y que así como hay una temporada de siembra y temporada de cosecha, también hay un tiempo de nacer y uno para morir. Llegará mi día y llegará tu día. El problema contemporáneo es que ahora el hombre moderno, entre comillas, y el posmoderno, entre comillas, creen que cuando mueres ya no es tan significativo, que es como una hoja que cae del árbol, que simplemente llegó su hora y solo deja de existir, que ya no sientes nada, que ya no sabes nada, porque ya no eres nada. El pensamiento actual está obsesionado con la nada. La vida existió de la nada y acaba en la nada. Pero quienes creemos en lo que dice la Biblia, entendemos que venimos de Dios y volveremos a Dios, que Él nos hizo y aunque nos hizo de la nada, Él nos hizo y nos dijo cómo vivir. Y luego regresaremos a Él, no a la nada, a Él, y seremos juzgados por Él, por cómo vivimos. Sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, en griego dice, sabemos que si nuestra oikia, casa terrenal, este esquinos, esta habitación, esta morada, este tabernáculo es destruido, una oikodomen, una construcción de Dios tenemos, una oikia, casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Les decía que lo que aquí se traduce como morada, que suele traducirse más frecuentemente como tabernáculo a lo largo de la Septuaginta, es el término griego skinos, carpa o tienda
de pieles, de donde viene el término inglés skin, piel. Ese término se usaba principalmente para referirse al lugar que Dios pidió construir a Moisés, en donde Dios puso su morada. Pero muchos creen que el tabernáculo es todo esto, pero no, el tabernáculo era solo esto. Lo de afuera de eso era el atrio o el patio. Hebreos 9 dice que había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Lo pondré así, una visualización más simple, más limpia, con vista al interior del tabernáculo. Este se llama el lugar santo, de donde estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados de los que leímos. Y tras el velo estaba lo que en español se conoce como el lugar santísimo, que en la Biblia hebrea se lee como el Santo de Santos, en el cual estaba el altar de incienso y el arca del pacto. Pero estéticamente, la apariencia del tabernáculo no era una construcción majestuosa ni hermosa. Era una construcción simple y débil, hecha de pieles, porque lo valioso no era el tabernáculo, sino lo que llevaba dentro. Lo hermoso no era la tienda, sino lo que ella llevaba. Como Pablo dijo en 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Te digo todo esto para que veas la relación que Pablo está haciendo entre ese edificio y nuestro cuerpo. Y aunque este cuerpo débil se destruya, tu cuerpo, mi cuerpo, lo que está en nosotros, dentro de nosotros, ese tesoro dentro del barro nos garantiza una mejor residencia cuando esta residencia actual, cuando este cuerpo actual sea destruido. Y sigue diciendo, pues en verdad en esta morada gemimos, nos quejamos de dolor, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Cuando el cuerpo comienza a anunciarnos su declive y los dolores nos visitan cada vez más frecuentemente, es el tabernáculo que se queja porque anhela la morada celestial. Esa es la esperanza del creyente, pero no solo del creyente. La creación entera experimenta lo mismo. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Por eso, aunque nuestro cuerpo vaya en declive, y la creación vaya en declive, tenemos la convicción de que sin importar nada de eso, podemos sonreír sabiendo que ahí no termina la historia, que llegará el día de cambiar de residencia. 2 Corintios 4 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Cuando Pablo escribió antes a los de Corinto y defendió la importancia de la resurrección, dijo sarcásticamente, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si no hay algo después de la muerte, ¿qué caso tiene lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos? Vivamos para el placer. Pero porque hay vida después de la muerte, nuestra vida antes de la muerte debe vivirse diferente. Por eso Pablo está citando una frase de Isaías 22, en la que el profeta acusa a quienes se olvidan de Dios y se dedican a perseguir el placer. De eso mismo hablaba el Señor en Lucas 12, sobre alguien que decía, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, es decir, esta noche mueres. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros aquí en la tierra, pero no acumula tesoros en el cielo. Y recuerda que Mateo dice que donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro no es el que de verdad cuenta, si lo que atesoras es lo terrenal, lo pasajero, lo trivial, tu corazón no está en las cosas de Dios. No es que no puedes tener bienes o disfrutar de cosas, pero nunca debes hacer de ellas tu mayor deleite. Dios es nuestro tesoro, ese tesoro en este barro que somos. Y cuando nuestro anhelo es Dios, no nos debe asustar la eternidad.
Nos puede doler la separación temporal de quienes amamos y se fueron con el Señor, pero sabemos que les veremos nuevamente. Así que cuando este tabernáculo nuestro, estas pieles en las que moramos, este cuerpo en el que vivimos comience a descomponerse, su clamor, su dolor no es por tragedia. Quizás nuestra mente humana no lo entiende, pero la palabra nos lo explica. Nuestro cuerpo gime porque anhela lo que está por venir, estar reunidos con el Señor. Y cuando eso anhelado llegue, una vez vestidos con esa vestimenta celestial, no seremos hallados desnudos. Es decir, nuestro cuerpo terrenal, débil, enfermo, de carne, descompuesto, corruptible, ya no será más. Tras la resurrección de los justos, esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. En un instante, todos los que estamos en Cristo seremos transformados. Les dije hace rato que la muerte es parte de la vida, pero cuando leemos eso desde la razón humana, creemos que la muerte es el final de la vida, pero quien conoce la palabra entiende que la muerte física es solo el puente a la vida eterna. La vida eterna que recibieron los que son de Cristo. Por eso Pablo dice, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, en este cuerpo, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ve ese absurdo desde la lógica humana. No es la muerte la que está al final de la vida, es la vida la que está después de la muerte. Y la vida absorbe la muerte. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Es Dios el que te prepara para ese momento. Es Dios el que te aconseja, te calma, te direcciona, te ayuda a asimilar esto. Y es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Eso es una alusión a algo que Pablo también escribió a los de Éfeso, donde dice que Dios nos dio al Espíritu Santo como las arras, como esa garantía que entrega el novio a la novia, como promesa de que Él la tomará por esposa. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, esa no es la razón de nuestro ánimo. Nuestra motivación, nuestra esperanza no es que mientras estemos aquí, todo está bien. Lo que Pablo quiere decirnos, y por eso usa la frase porque por fe andamos, no por vista, es que la vida aquí, en este cuerpo, en esta tierra, solo será una constante decadencia. Quiere que no pongamos nuestra paz, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro gozo en las cosas de la tierra. Quiere que nuestra esperanza descanse en ese día en el que ya estemos con el Señor. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pero esto no es un llamado a pretender la muerte. No es eso lo que anhelamos. No anhelamos morir, anhelamos el día de estar con Cristo, pero estar aquí, en lo que llega aquello, nos permite servirle. Pablo sigue diciendo, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. En el próximo video hablaremos sobre ese comparecer ante el tribunal de Cristo, pero hoy quiero enfatizar esto. Ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Para eso estamos aquí, para agradar a aquel que nos amó. No es una carga, es un deleite. Miro a mi esposa, a veces cansada y aún así, haciendo algo por mí o por nuestros hijos. ¿Qué la mueve? ¿Qué la motiva? Su amor. Ama. Y cuando ama, encuentra gozo en hacer algo para agradar a quien ama, aunque esté cansada. Esa es la reacción de alguien que ama. Cuando Pablo dice que ambicionamos, que buscamos agradar al Señor, no es porque somos forzados, obligados, no es temor al castigo. Quien ama a Cristo se deleita en agradarlo. Pablo escribió a los de Filipos y les dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué frase tan poderosa, ¿no? Morir es ganancia. Y he ido a cientos de funerales cristianos y eso de morir es ganancia no suele ser el ánimo dominante.
Pero Pablo nos enseña el camino. Si nuestro vivir es Cristo, debemos aprender a ver la muerte como ganancia, porque como dijo a los de Corinto, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Les repito, puede dolernos la separación, pero no es una tragedia interminable. Hace 31 años me casé con mi esposa. Cuando fuimos a despedirnos de sus papás para irnos a otra ciudad donde yo vivía, sus papás lloraron torrentes, pero mi esposa iba ilusionada. Las lágrimas de sus padres eran dolorosas, pero la ilusión de ella en ella era mayor. Décadas después, ella llora solo de pensar en que sus polluelos se vayan del nido. Cuando mi hijo planeaba irse a Alemania, mi esposa lloraba cada rato, pero mi hijo la abrazaba, pero sin renunciar a sus planes, porque así es la vida. La pandemia cambió los planes de mi hijo y mi esposa sonríe más desde entonces. La separación temporal duele, por eso la muerte de un ser amado duele, pero hay algo más grande sucediendo ahí. Si murió en Cristo, Él ya no llora, ni su cuerpo sufre. Cuando murió mi madre, mi padre y mis hermanas estábamos a su lado y apenas dejó de respirar y pude adorar al Señor, que en su gracia me la prestó por muchos años y algún día la veré de nuevo. Mi esposa me preguntó después muchas veces que por qué no lloraba. Dijo, a veces me haces pensar que no tienes corazón. Le decía, no, lo que pasa es que ella está con su Señor. Ya no le duele su corazón que peleó guerras y cirugías. Ya no le duelen sus huesos que se fracturaron con caídas repentinas. Ya no batalla para ver. Ya no necesita una silla para moverse. ¿Por qué lloraría por eso? La extraño, sí, cada rato. Cuando mi hijo planeaba irse a Alemania, yo también lo imaginaba ya. Y aunque me dolía pensar en la separación, sonreía imaginándolo en Europa. Otro pretexto para cruzar el charco y visitarlo. A veces debemos reorganizar nuestros pensamientos y aprender a ver desde la perspectiva de Dios, que suele ir a contracorriente del anhelo humano. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero luego agrega algo muy interesante. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Recuerden que Pablo había dicho, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Por eso escribió esto: si estar aquí antes de ir con el Señor se convierte en una oportunidad para servirle, ya no sé qué escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado. Estoy en un predicamento, estoy en un dilema. Ambos lados me interesan. Nota eso. No es que le teme a morir, pero tampoco es lo que pretende. Y aunque anhela estar con Cristo, también le atrae quedarse un poco más aquí en la tierra. Esa es la actitud normal del creyente, no temer morir, pero tampoco buscarlo. Debemos anhelar estar con Cristo, pero también pensar en lo que aún podemos hacer mientras estamos aquí. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Nota eso, es mejor. Y ya había dicho que es ganancia. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Morir e ir con Cristo es mejor, pero quedarnos aquí a veces es más necesario. ¿Qué puede hacer que estar con Cristo pueda esperar? Que tenemos gente a nuestro alrededor a quienes podemos amar, ayudar, edificar, discipular, cuidar, sirviendo a Cristo. Porque como Pablo, ambicionamos agradar al Señor en todo, como papás, como hermanos, como amigos, como hijos, como padres. Un creyente no busca morir, busca agradar a Dios, sea en la vida o sea en la muerte, pero que en todo Dios sea glorificado. Así que aunque el cuerpo se deteriore, mientras estemos aquí tenemos una tarea: que Cristo brille. Y aunque el cuerpo, nuestra naturaleza física decaiga, nuestra naturaleza espiritual se hace nueva cada día. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, porque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Así debe vivir el cristiano y así debe enfrentar la idea de la muerte. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.